Bueno, vamos a mirar un poquito el correo a ver qué hay, a ver... ¿Pelis románticas? ¿Que si bombones? ¿Tantos corazones? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es este spam? Ay, Guille, pues es que es San Valentín, hombre, normal que haya publicidad, ¿no? Pero ¿sabes que el amor es una mentira? Es solo química. Sí, bueno, pero también tiene factores evolutivos y fisiológicos y es bastante interesante, la verdad. Bueno, si me lo vendes así, podríamos hacer un programa. Por lo visto, detrás del amor hay cosas bastante curiosas. Pues la verdad es que me parece bien. Pero a ver, sin ponernos empalagosos, que no quiero tener que usar insulina por el subidón de azúcar, por favor. Bueno, pues bienvenidos, polizones curiosos, enamorados y con ganas de saber más sobre el amor. Somos el camarote de Darwin, tu emisora clandestina a bordo del Beagle. Y comenzamos con nuestro programa dedicado al amor, la bioquímica y la evolución. Bueno, pues vamos a hablar hoy del amor. Hoy es el programa dedicado al amor y el amor comienza con el enamoramiento. Y el enamoramiento es un proceso químico. Ay, el amor. Entonces, Guille, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Pues que nuestro cerebro pierde la razón. Se vuelve totalmente loco, es terrible. Se produce una cascada de secreción de neurotransmisores y nuestra personalidad se ve alterada. Tenemos incluso emociones tan extremas como puede ser la euforia, el placer, nerviosismo, atolondramiento crónico e incluso empalago dialéctico. Es Sí. terrible, es terrible. Y es que no solo en el cerebro, también tu cuerpo sufre los efectos, porque para empezar vamos a ir orden paso a paso y molécula a molécula, y vamos a empezar hablando de la noradrenalina, que es un neurotransmisor del grupo de las catecolaminas y que se libera específicamente en las neuronas simpáticas. Estas neuronas tan simpáticas, jajaja, son neuronas que se asocian al sistema nervioso del mismo nombre, el sistema nervioso simpático. ¿Y qué le caracteriza a este sistema? Bueno, pues este sistema está asociado a todos los comportamientos de lucha y huida. Es decir, cuando el ser vivo, el animal o el humano están en peligro, este sistema se activa y prepara nuestro cuerpo para un proceso de riesgo y activa los músculos, ¿verdad, Laura? Efectivamente, es que la noradrenalina tiene una función muy clara sobre los receptores adrenérgicos de nuestro cuerpo y bueno, para que me entendáis, las funciones que tendría sería algo así como aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la presión arterial, el flujo sanguíneo que llegaría a los músculos, ¿no? Para poder generar esa huida. También libera las reservas de glucosa del hígado, que es lo mismo para poder tener esa energía en el momento en que la necesitemos. Y también da indicaciones a las glándulas suprarrenales de que produzcan adrenalina, que además esta pues te puede causar temblores, palpitaciones, mareos y bueno, que estás atacadito de los nervios, ¿no? Claro, porque la noradrenalina, como bien has dicho, aparte de un neurotransmisor, es una hormona, que es una hormona conocida comúnmente como la hormona del estrés. ¿De acuerdo? Cuando la gente está estresada, tiene grandes cantidades de esta hormona recorriendo su cuerpo. Y si lo pensáis fríamente, cuando vais a tener vuestra cita con el chico o la chica de vuestros sueños, estáis atacados, estáis de los nervios y en un estado de estrés absoluto. Y no debería ser así, porque vais a hacer algo que queréis. Pero sin embargo estáis muy nerviosos. ¿Por qué? Porque este sistema nervioso simpático lo que os hace os prepara para una amenaza, un peligro, una situación de acción. Y por eso libera esta hormona. ¿De acuerdo? Así que digamos que por culpa de esta simpática molécula, este sistema tan simpático, pues lo pasáis mal. ¿De acuerdo? Y fíjate, Laura, te voy a contar una curiosidad, porque claro, Cuéntame. hablando de esto, siempre hemos visto muchas pelis y al final de las pelis los protas se besan. Después de la gran acción y el peligro, Hombre, siempre claro, se es besan. la mejor parte, ¿no? De la película, para los que les gusten las Claro, y pelis cuando... románticas. No, pero yo te digo las pelis de acción. Vamos a... ¿De Sí, acuerdo? pero Los luego al protas ahí, final, pues... explosiones, tal, Sí, sí. y se besan y tal. Y claro, nosotros siempre pensamos que esto ha sido un cliché de Hollywood, nos quieren vender que al final el prota o la prota se lleva al chico a la chica. No, esto tiene cierto sentido fisiológico,
Porque claro, como han estado en una situación de estrés, tiene mucha noradrenalina y adrenalina en su cuerpo. Entonces, esa sensación de excitación es muy parecida a la que se siente cuando estáis ligando en un estado previo al enamoramiento. Así que es como que la acción y el peligro puede ser cierto catalizador para que los protas acaben juntos. Así que tiene eso aquel. Vaya, parece que el cine a veces, aunque sean americanadas, a veces aciertan, ¿no? Un poquito. Bueno, pero la noradrenalina además tiene una molécula precursora que es bastante interesante, ¿no, Guille? La dopamina. Pues sí, vamos a hablar de otra catecolamina. Son muy populares en el enamoramiento. La dopamina se libera principalmente en una región del cerebro que se conoce como hipotálamo, está en la parte inferior de lo que sería todo el cerebro, ¿vale? Imaginaoslo, pues en la parte de abajo está ahí situado el hipotálamo. Y esta zona del cerebro se pone en modo barra libre, ¿de acuerdo? Dice, vamos a dar dopamina y que no pare. Y empieza a liberarla en cantidades industriales. Lo curioso de esta molécula es que al liberarse en dosis tan altas, va hacia satura los receptores, las neuronas dopaminérgicas, y actúa sobre diferentes tejidos, siendo uno de ellos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro tiene su capacidad de razonamiento. Es como la parte más importante del cerebro dedicada al razonamiento. Y también es responsable de la memoria sensorial e incluso de la atención, ¿de acuerdo? Y la resolución de problemas. Ahora lo entiendo todo. O sea, nos deja atontados, perdidos, empanados y, bueno, molecularmente saturados, ¿no? Exacto. Lo que hace el cerebro es que al estar saturado de dopamina está en un estado de excitación y que hace que no seamos críticos. Perdemos nuestra capacidad analítica. Entonces le damos una menor importancia a todos los problemas. Además, como nos falla memoria sensorial, se nos crean un poco recuerdos distorsionados positivos. Y generalmente, pues lo vemos todo de color de rosa. Sonreímos más y estamos más receptivos socialmente. O sea que cuando mi amiga sale con ese garrulo al que ve perfecto, no está ciega de amor. Es que va hasta las cejas de dopamina, ¿no? Exacto. Ella va tan saturada de dopamina que una mente crítica como la tuya, si no estás enamorada de ese chico, pues dirías, es que fíjate qué fallos tiene, no sé qué, no sé cuánto. Mientras que ella, como su cerebro está saturado de dopamina, no percibe esos defectos, no es crítica con ello, exacto, no se da cuenta y dice, ok, pues me parece el chico más maravilloso del mundo, cuando no es así. Entonces, para que veas que nos atolondra, es malísimo estar enamorado. Y como curiosidad, fíjate, como una curiosidad, la dopamina está asociada a la cocaína. La cocaína lo que hace es que estos neuroreceptores de dopamina los bloquea y hace que siga haciendo efecto la dopamina más tiempo. Con lo cual, el efecto de la cocaína es que estos estados de falta de euforia y sobre todo de falta de razonamiento y de pensamiento se prolongan en el tiempo por culpa de esta molécula que tiene de las moléculas principales activas de la cocaína. Con lo cual, los que son consumidores pues sufren ese estado de euforia del enamoramiento profundo porque sus receptores de dopamina se quedan bloqueados. Es algo que sería como químicamente similar en el cerebro, ¿no? Solo que a un grado pues mucho más prolongado en el tiempo. Agudo, más que similar, fuerte. Exacto, es más fuerte. Exacto, uh-huh. es un estado más fuerte de excitabilidad. Bueno, de saturación más bien. Bueno, entonces todas las moléculas que están, o sea, es como que nuestro cerebro está produciendo todos los neurotransmisores en masa, ¿o cómo? Pues fíjate, hay uno que cierra el grifo de su liberación, que es de la serotonina, ¿de acuerdo? La serotonina, para que nos pongamos en situación, o su nombre científico más correcto, que es la 5-hidroxitriptamina, pero vamos a llamarla serotonina para que nos entendamos todos, ¿de acuerdo? Baja su producción, baja bastante, ¿de acuerdo? Generalmente baja en ese estado previo al conseguir ser correspondidos por la persona que nos tiene enamorados, ¿de acuerdo? En esas fases previas, en las que aún estamos que sí, que si no con esta persona, la serotonina baja muchísimo. Y al bajar tanto, tiene un efecto muy negativo, pero muy, muy negativo, porque lo que causa es síntomas de ansiedad. La serotonina es la hormona del placer y al no estar presente sufrimos de ansiedad y todos los síntomas de ansiedad son tan negativos que pueden afectar e incluso causar depresión. Estos síntomas
pues pueden estar asociados con la dependencia que sentimos por el amado. Incluso puede aparecer con personas que están muy enganchadas a otra persona, son muy dependientes, y cuando esa persona está ausente, les bajan los niveles de serotonina. Entonces, o sea que es una respuesta fisiológica real, es una dependencia casi como a una droga, ¿no? Sí, es algo así. Digamos que la persona esta nos genera serotonina y su carencia o no conseguir estar con ella nos causa esa bajada de serotonina y ese estado de mono de serotonina, que es malísimo porque nos puede causar síntomas tan terribles como el insomnio, nos vuelve más agresivos y nos crea, como ya he dicho, una gran ansiedad. O sea, son situaciones similares. Se han hecho estudios en los que se ha comprobado que esta carencia de serotonina es muy parecida a la que sienten los pacientes que tienen síndromes obsesivos compulsivos. Claro, Guille, pero es que además yo sé que esta molécula tiene efectos sobre, bueno, pues la musculatura lisa y las glándulas secretoras de jugos gástricos. Pero es que esto podría parcialmente explicar esa sensación que tenemos todos en el estómago de tener mariposas, ¿no? Cuando vemos a esa persona con la que estamos, que nos gusta, ¿no? Que sí, que sí, no. Pero es que luego además en el sistema digestivo hay muchísimas neuronas. Está formado por células del sistema digestivo, pero aparte tenemos muchas neuronas. Y estas neuronas, aunque no pueden pensar, sí que pueden responder a la cantidad de neurotransmisores y moléculas que puede secretar el cerebro. Entonces, esta bajada de esta molécula que hemos explicado, más la presencia de adrenalina, podría explicar en general la sensación incómoda que se produce en nuestro estómago, intestino, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya sabéis más o menos por qué te sientes revuelto y no tienes ganas de comer cuando ves a esa persona. Claro, esa sensación, ese mito de ¡ay, tengo mariposas en el estómago! Pues no, en verdad es que la bajada de serotonina tiene efecto sobre, como tú bien has dicho, esas regiones. Y claro, lo que sientes pues son ese efecto de náuseas o a lo mejor un poco de revuelto de estómago, pero vamos, no tiene nada que ver con que haya artrópodos en tus intestinos, es porque la serotonina te ha bajado mucho. Bueno, la verdad es que me quedo tranquila, ¿no? De saber que realmente no tengo mariposas en el estómago. No hay riesgo de parasitismo por lepidópteros. Pero claro, hay un momento en el que la cosa cambia en nuestro cuerpo. Y es cuando nos dicen esa gran frase que tiene 4 palabras y que nos vuelve locos, que es el éxito absoluto, que es tú también me gustas. Ahí es cuando el cuerpo descorcha la botella de oxitocina y empieza a liberarla a puñados a través de la neurohipófisis por orden del anteriormente mencionado hipotálamo, ¿no? Esta hormona pues lo que causa es una gran excitación en el cuerpo y sí, sobre todo me refiero a excitación sexual. Vamos, utilizando un término un poco más científico y apropiado para este podcast, te pone cachondo. Y bueno, pues lo que ocurre a continuación es para mayores de 18 años y tiene ciertos picos de liberación de endorfina debido a cierta actividad. Bueno, entonces, en resumen, enamorarse te puede dar problemas cardíacos, ansiedad, malestar, anulación de la capacidad cognitiva, te vuelve vulnerable, te altera el equilibrio de tu cuerpo, de tus células, y es que además te vuelve dependiente. Sí, es terrible, es una enfermedad casi patológica. Yo no se lo recomiendo a nadie. Pero ya que he dicho lo de enfermedad, creo que en la siguiente sección vamos a hablar de un síndrome muy asociado al amor. Venga, vamos a ello. Ay, queridos polizones, seguro que todos hemos oído esa historia de aquel señor que murió de pena al perder a su esposa o aquella joven que murió esperando a que regresara su amado de ultramar. O incluso habréis oído la frase, estaba tan triste que acabó muriendo de pena. Y aunque no lo creáis, que os parta en el corazón podría ser algo mortal. Sí, muy mortal. No estamos de broma. Hay una enfermedad que es muy similar a que te partan el corazón. Es más, tiene ese nombre, se llama el síndrome del corazón roto. Aunque en verdad este problema cardíaco tiene un nombre más técnico dentro del ámbito médico, ¿vale? Es menos poético y más específico. El síndrome del corazón roto es también conocido como miocardiopatía de Takotsubo
o síndrome de abombamiento apical o miocardiopatía por estrés. Y en verdad simplemente es un fallo cardíaco. Suele pasar derivado de alguna situación de estrés psíquico muy fuerte, ¿de acuerdo? No tiene que ver con el amor necesariamente. Y lo que causa es algo parecido al infarto, solo que en vez de parar todo el corazón, ¿de acuerdo? Hay síntomas que es muy parecido, como el dolor en el pecho, la falta de aire, pero a diferencia del infarto, que para el corazón por completo en su totalidad, este solo afecta al ventrículo izquierdo. Y la verdad es que no hay que ser muy listo para saber que si se para una parte del corazón, las consecuencias no son muy buenas, ¿no, Guille? Pues no, por lo general no acaba bien. Sí que es verdad que este síndrome solo surge puntualmente y es debido a una descarga puntual de adrenalina muy fuerte, entonces los músculos se colapsan y causan este paro cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces no es muy grave porque no afecta a todo el corazón, entonces es un poquito más tratable y es más difícil que derive en la muerte, pero se calcula, fíjate, que el 2% de los infartos son causados realmente por este síndrome. Pues sí, y justo por esta razón se recomienda a las personas con problemas cardíacos que no se expongan a situaciones de estrés para evitar este tipo de recaídas debido a este síndrome. Y bueno, como ha dicho Guille antes, pues este síndrome del corazón roto no se debe solo a rupturas amorosas. También puede ser que pierdas a un ser querido de manera muy repentina, un ataque de pánico o incluso una desgracia personal seria. Claro, está asociado a una sobrecarga, a un esfuerzo que sufre el corazón muy puntual, muy fuerte y que suele ser derivado, como tú has dicho, de otras situaciones, ¿no? No solo del amor. Pero claro, tú has dicho también que estaba tan triste que se murió de pena. Y es que también se puede morir de pena. Porque claro, uno a veces sufre un desengaño romántico y te da calabazas ese amor platónico con el que tanto soñaste y claro, te da un bajón, te da una bajona muy fuerte y solo te apetece ponerte a oscuras, estar medio llorando y escuchar Linkin Park de fondo mientras estás ahí regodeándote en tu desgracia. Sí. Es que esa decepción repercute a nivel fisiológico y coincide con una bajada severa de serotonina en sangre. Claro, justo la serotonina es la clave. Anteriormente os dijimos que en la fase de enamoramiento la serotonina baja hasta que conseguimos estar con la persona querida y entonces la serotonina sube y recupera sus niveles normales, incluso un poquito por encima de la media. Pero claro, ¿y si la cosa no sale bien? Ahí está el problema, amigos. Esta serotonina sigue bajando y baja y baja y baja y sigue bajando y bajando y bajando. Y claro, eso repercute negativamente en muchas funciones, como ya hemos dicho anteriormente, pero claro, cuando baja tanto, llega a unos niveles peligrosos, donde, por ejemplo, se altera totalmente la fase de sueño y los ritmos circadianos. Entonces, lo que ocurre es que en nuestro cerebro no se desarrollan esos descansos correspondientes y pasa que el sueño profundo desaparece, porque disminuyen las fases de latencia REM en el cerebro. Y estas personas desarrollan estados alterados, como ya hemos dicho antes, de agresividad y ansiedad. E incluso, fíjate, se han llegado a descubrir que hay migrañas, que causan migrañas crónicas. Entonces, todos estos síntomas asociados a estados depresivos son muy negativos y en la gente que sufre estas carencias de serotonina, pues o duerme mucho o duerme muy poco, ¿de acuerdo? Porque tienen alterados esos horarios. Y todo esto se traduce en cansancio crónico y puede tener efectos negativos sobre el sistema inmune. Pues sí, y es que hablando del sistema inmune, esta bajada de serotonina se asocia, bueno, la serotonina en general se asocia a la proliferación linfocitaria, ¿no? Que es muy importante para que nuestro sistema inmune funcione bien. Y entonces cuando tenemos la bajada de serotonina somos mucho más susceptibles de contraer enfermedades, ¿no? O incluso que nos cueste recuperarnos. Y hay un estudio muy interesante que encontré que analizó durante 2 años los sistemas inmunes de 47 mujeres jóvenes. Y durante estos 2 años, pues estas mujeres estuvieron en periodo de no enamoramiento, periodo de enamoramiento y periodo de post-enamoramiento, ¿no? Y vieron que el sistema inmune de las mujeres, y usaron mujeres, pero bueno, en general el sistema inmune se activaba más durante el periodo de enamoramiento. Y la hipótesis que proponían los investigadores era que cuando se supone que estás enamorada, pues haces más comportamientos que pueden derivar en un embarazo y aumentar el sistema inmune ayudaría a que ese embarazo fuera más sano para luchar las posibles infecciones que viniesen en caso de
de necesitar pues tener ese sistema inmune ahí justo a punto de activarse, ¿no? Entonces es bastante interesante. Y luego además pues esta serotonina pues afecta al apetito, puede causar mialgia, cambia tu estado cognitivo e incluso la actividad sexual, ¿no? Eso era volviendo a la bajada de serotonina. Bueno, entonces todo esto, junto con la afección cardíaca causada por este síndrome del corazón roto que os hemos comentado antes, bueno, es que te deja las capacidades mermadas. Claro, todo eso, como bien has dicho, la afección al sistema inmune, las mialgias, la falta de apetito, el estado ese crónico de cansancio y además, si tienes el corazón un poco sensible por ese trauma psíquico que has sufrido debido a la decepción, pues sí, se puede decir que una persona puede llegar a morir de tristeza por esta conjunción de todos los efectos negativos de estas bajadas de serotonina y subidas de adrenalina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, igual que he dicho antes y hemos explicado, la causa de este estado de tristeza no necesariamente tiene que ser el amor. Puede ser debido pues que tienes algún problema, situaciones de acoso, problemas económicos, trastornos, o incluso en situaciones de trastornos por estrés postraumático, como por ejemplo los soldados que vuelven de la guerra, ¿no? Entonces, ¿el amor es un problema? Sí, pero la verdad es que cualquier decepción o estado de tristeza puede ser letal. Uh-huh. Pero, y aquí viene un pero muy largo, vamos a decir mejor un pero, amigos polizones solteros y rechazados y que nadie os quiere y que os sentís muy feos, tenemos una solución. Hemos encontrado una molécula que ayuda a recuperar la felicidad. Por supuesto. Recomendamos que ante estados de tristeza bastante extremos, si lo necesitáis, busquéis apoyo. Contéis lo que os ha ocurrido, pues puede ser tu madre, tu hermano, un amigo o incluso si lo necesitáis, ayuda psicológica profesional. Hay que desahogarse y cuando te encuentras mal, pues tenéis que buscar una persona que sepa animaros. Y mientras llega esa persona que os tiene que escuchar y os ayudará a animaros, podéis consumir una buena dosis de triptófano. Ahora con sabor a chocolate. Y es que el triptófano es un aminoácido esencial. Esta denominación de esencial, por cierto, es recibida por aquellos aminoácidos o moléculas que el cuerpo no puede producir y por ello hay que consumirlas del exterior. O ya sea porque las ingerimos en nuestra alimentación o recibimos algún tipo de suplemento. El triptófano, curiosamente, tiene muy diversas funciones, ya que es un precursor de muchos metabolitos secundarios, como por ejemplo nuestra querida serotonina o la melatonina, que también ayuda a descansar. Pues sí, y es que mediante un proceso denominado 5-hidroxilación se genera serotonina y melatonina a partir del triptófano. Esta segunda, la melatonina, ayuda a recuperar los ciclos circadianos, aquellos que os dijimos que se volvían pues un poco locos, ¿no? Que no nos dejaban dormir cuando había que dormir. Y esto permite al cuerpo recuperar el sueño que está afectado. Así que ya sabéis, consumir alimentos ricos en triptófano ayuda a que tu cuerpo pueda incrementar sus reservas de serotonina y te puedas realmente empezar a sentir mejor. Está fisiológicamente demostrado. Exacto. Y es que entre los alimentos ricos en triptófano, antes he dicho que ahora con sabor a chocolate, y es que entre los muchos alimentos que hay con este aminoácido en su incorporado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los garbanzos y demás legumbres, también están los frutos secos como los pistachos o los cacahuetes, tenemos cereales como la avena o el sésamo o incluso el arroz integral, incluso los huevos y la carne de pollo o el pescado azul y el queso. Pero ya os he dicho antes, con sabor a chocolate, no lo he dicho por hacer la broma, es que es verdad, el cacao es una fuente muy poderosa de triptófano. Y sí, es que el cacao es un buen antidepresivo. Y ojo, os digo el cacao, no el chocolate, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí que es verdad que el chocolate tiene mucho, pero si queréis consumir lo más próximo al cacao, recomendamos un chocolate de gran pureza y elevado contenido del mismo. Además, como curiosidad, el consumir chocolate también ayuda a liberar endorfinas, así que más placer todavía al consumirlo, no tiene ningún problema. Y fíjate, Laura, hoy como no vamos a recomendar muchas películas, sí que es verdad que voy a hacer una referencia a una saga muy 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 famosa de cierto chico mago, que a lo mejor no habéis oído, que se llama un tal Harry Potter. No, tú no te suena, ¿verdad? No mucho. Es poco famoso. Bueno, pues en cierta parte de su obra
hay unos seres que se dedican a absorber felicidad, unos dementores que absorben felicidad, y los protas lo que hacen es que después de toparse con ellos, consumen chocolate. Consumen unas ranas, las famosas ranas de chocolate. Y claro, parece así como, ¿por qué chocolate y no se toman un zumo o algo, no? Pues quizás es porque el chocolate tiene mucho triptófano y les ayuda a recuperar serotonina y recuperar esa felicidad que han perdido. Quizás es por eso. Podría Quizá ser. la cine ha vuelto a acertar. Así que bueno, polizones, si acabáis de romper, si estáis tristes, haceos un chocolate, comedos un buen arroz a la cubana con un huevo frito, un cocido con unos buenos garbanzos rebosantes de triptófano, son la solución. Y por supuesto, no olvidemos de que hay que hacer algo de ejercicio, y no solo por las calorías consumidas, sino porque se ha demostrado en muchísimos estudios que la actividad física estimula bastante la secreción de serotonina y os hace sentir mejor cuando estáis realizando alguna actividad, ya sea correr, jugar al básquet, cualquier tipo de actividad que realicéis física os va a ayudar a tener más serotonina. Y además, no perdáis la esperanza, porque os voy a decir una cosa para la siguiente sección. Vamos a hablar de evolución. Y si los feos no tuviéramos posibilidades, por propia evolución y selección, nos hubiéramos extinguido. Y aquí seguimos. Así que animaos, que la siguiente parte os va a gustar mucho. Bueno, queridos polizones, pues vamos a pasar a una sección un poquito más dispersa, por decirlo así, porque vamos a hacer un poco de charlas sobre diversos temas para enfocarlos desde distintos ángulos, todo ello asociado sobre todo al emparejamiento, ¿no? A cómo nos hemos ido interrelacionando no solo los seres humanos, sino también los animales. ¿Verdad, Laura? ¿Por dónde empezamos, Laura? A ver. Bueno, pues yo creo que empezamos en el pasado, ¿no? Cuando vivíamos en cuevas, cómo elegíamos pareja. Y es obvio, y siempre se ha dicho, pues que el que es más apto tanto para la reproducción como para la supervivencia, ¿no? Eran los rasgos más atractivos. Y un ejemplo muy claro es la testosterona en los hombres, ¿no? Que es la hormona sexual, que genera pues una cantidad de músculos, unos músculos más grandes, más cantidad de vello en la cara, en el pecho, que a lo mejor les protegía más contra pues el frío o el calor, ¿no? Y otro ejemplo pues es en las mujeres, las hormonas sexuales femeninas pues generan pecho más turgente, más grande, que también obviamente indica pues mayor éxito en la lactancia. Y una cosa muy curiosa es la cintura y la cadera. Cuando la diferencia entre ellos es de un número específico, creo que es de 0,7 o 0,75, es decir, que se tiene más cadera que cintura, esa típica forma de guitarra, eso suele ser más atractivo, y la razón es que tener más cadera indica que tienes más facilidad para parir, porque bueno, pues nuestros cachorros, como todos sabemos, son un poquito cabezones. Algunos más que otros. Y luego eso es. Y luego el exceso, ¿no? Esa grasa que tenemos las mujeres en la parte de las piernas, los glúteos, pues eso también es una reserva energética para pues tiempos de hambruna que puedan venir. Y eso también se considera ciertamente atractivo. Exacto. O se consideraba, ¿no? Exacto, se consideraba. En épocas de hambre. Porque claro, eso que nos has dicho es como un nivel como muy, muy animal, muy instintivo, ¿no? Cuando todavía tú has dicho, como en las cavernas, ese estado antiguo en el que nos movíamos por instintos. Pero claro, el tiempo pasa y las situaciones cambian, y donde esa cinturita de avispa, esa forma de guitarra, ¿no? Que nos resultaba tan atractiva, que era más atractiva, ¿no? Para los machos, para los hombres, cambió. Porque, por ejemplo, en el caso de la época renacentista, si vemos los cuadros, todas las bellezas, y si vemos cuadros de Velázquez, que pintó mucha mitología griega, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a Afrodita, no nos la imaginamos con esa cintura de avispa. Es una chica un poquito pepona, ¿vale? Usando un término que conozcamos todo, ancha de caderas, pero también de cintura. Y claro, ¿por qué? Porque esa época era una época de hambruna, de una hambruna social, y el tener, pues eso, estar rellenito, era un síntoma de poder económico, porque podías pagarte la comida y podías estar gordito, mientras que la pobreza significaba esa delgadez, y no era atractivo ser pobre. Bueno, ni entonces ni ahora. Sí.
Y la verdad es que eso es algo siempre atractivo, el hecho de que la persona con la que elijas tener descendencia pueda mantenerse con vida a ti Sí, y a tu exacto. familia, ¿no? Eso se ve mucho en el reino animal. Por curiosidad, como curiosidad, por ejemplo, está la gallina de Guinea, si no me equivoco, que es famosa porque elige al macho en base a la comida recibida. Cuanta más comida recibe, elige a ese macho. Digamos que es una manera curiosa de emparejarse. Y en el reino animal, pues sí que es verdad que el poder ofrecer alimento, ya sea porque tienes unos rasgos más desarrollados para la caza, por ejemplo, en el caso de los depredadores, pues hace que la hembra sienta más atracción por ese macho porque ofrece esa protección y esa capacidad de obtener recursos que no tiene un macho menos capacitado. Ujú. Pero es que no siempre hay falta de alimento, ¿no? Porque hoy no, por lo menos en nuestra cultura, en nuestro país, no Sí, tenemos claro, en los hambre, países ¿no? desarrollados no hay esa falta de alimento. Hablamos de los países desarrollados, ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando de ese entorno en el que nos movemos. Ujú. Y claro, aún así, ese estado atlético, ¿vale? El estar gordito se ha perdido esa importancia de estar gordito porque ahora todos tenemos acceso a alimentos y el estado atlético es quizá lo más atractivo porque se traduce en que esa persona tiene un buen estado de salud, porque se cuida, porque tiene una buena alimentación, porque hace deporte, entonces ofrece un mejor nivel de vida genético, ¿de acuerdo? De ese estado de salud de esa persona. Hmm. Pero sí que es verdad que muchas veces la sociedad nos vende unos cánones de belleza que pueden llegar, en mi opinión, al límite de lo sano, ¿no? Estas mujeres esqueléticas, las modelos, ¿no? De pasarela o estos hombres que tienen esos músculos completamente antinaturales que no sé, bueno, supongo que a alguien le atraerá porque efectivamente es como una moda, ¿no? Que también en un grupo determinado de personas se lleva. Y en mi opinión esto la biología pues tampoco lo puede explicar, ¿no? Que sea atractivo pues una persona que no está en un estado de salud óptimo para la reproducción. Pero bueno, creo que es solo cultural y que los medios pues tienen muchísima influencia, sobre todo cuando somos jóvenes y, y eso, pero bueno, ya hay muchos casos en los que se han demostrado casos en los que la cultura tiene un papel muy muy importante en la evolución. Y este ejemplo que os voy a contar no tiene nada que ver con el amor ni con la elección de pareja, pero creo que ilustra muy bien lo que quiero decir de que la cultura puede cambiar la evolución. Y es el ejemplo de la lactasa. Como todos sabéis, nosotros somos mamíferos y desde pequeños pues tomamos leche de nuestra madre, leche materna. Sin embargo, somos el único animal que toma leche de adulto, que es capaz de digerir la leche. Y uno se pregunta qué fue primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué hicimos primero? ¿Tomar leche o ser capaces de digerirla? Como adultos. Hablo siempre en el estado de adulto. Bueno, pues ha salido hace poco un estudio muy interesante en el que han encontrado unos dientes de unos fósiles en África que datan de unos 6.000 años de antigüedad, en los que han encontrado, son unos dientes de adulto obviamente, y han encontrado leche del ganado, proteínas de la leche del ganado en estos dientes, lo que indica que estas tribus o estas personas de hace 6.000 años consumían leche, pero se sabe por análisis genético que la expresión de la lactasa en adultos aparece en nuestro genoma hace solo 3.000 años. Entonces, durante esos 3.000 años, las tribus en África estuvieron consumiendo ya sea leche o productos derivados de leche del ganado que ellos tenían, sin ser capaces de digerirlo completamente. Seguramente empezarían obviamente con productos fermentados, pero esa presión evolutiva que se impusieron ellos mismos ocasionó que al final pues ciertas mutaciones de la expresión de ese gen que al final sí que pudiesen digerir la leche, ¿no? Entonces esto indica que simplemente un comportamiento social, como es en este caso, pues supongo que hacer algún tipo de queso o algún tipo de otro fermento que poco a poco vaya aumentando la cantidad de lactosa en el cuerpo, ha cambiado los genes de muchos de los que estamos hoy en día, ¿no? En la Tierra. Entonces, a mí me parece muy curioso y me parece un ejemplo muy ilustrativo para contar que si algo sucede por mucho tiempo, pues al final podría cambiar la evolución. Entonces, bueno, esa
esa asociación que tenemos cultural a la belleza, pues si se mantuviese durante X tiempo, obviamente, pues nosotros cambiaríamos. Claro, exacto. Claro, Así que, evolucionaríamos. Es decir, si la tendencia fuera que, por ejemplo, los hombres tuvieran una gran musculatura y prácticamente se fuera la mayoría cultural, ¿no? Y social de que todos desarrollamos músculos, fuéramos mucho al gimnasio y tal, tarde o temprano serían unos músculos más innatos que desarrollados puntualmente. Entonces, lo que tú dices, desviaríamos exactamente. esa evolución hacia ese target. Sí, exactamente. Que si ese fuese el único objetivo a la hora de encontrar pareja y todos los demás fuesen, olvidados o no pudiesen tener descendencia, pues obviamente dirigiríamos la evolución en esa dirección. Claro, pero por suerte para los feos, la situación no es así, porque claro, antes la supervivencia, bueno, y en los animales, ¿no? La supervivencia, la evolución nos dice la supervivencia el más apto. Eso es en el darwinismo más clásico. Pero sí que es verdad que el darwinismo está un poco obsoleto. No es que esté erróneo, ojo, es que está un poco obsoleto. Habría que hablar de ya un neodarwinismo, y sí que es verdad que la supervivencia ya no se basa solo en factores físicos. Quiero decir, en animales sí, el tigre más apto o el conejo o cualquier animal que os imaginéis es el más apto porque tiene los rasgos más desarrollados y más preparados. Pero en el caso de nosotros, de los seres humanos, que vivimos en una sociedad y en una cultura muy compleja, no necesariamente tiene que ser más apto el que tiene más músculos. Porque ¿qué es más apto? ¿La persona que tiene muchos músculos y está atléticamente en buen estado y tal? ¿O una persona que tiene un estado físico menos desarrollado, pero que es millonario? Era algo sencillo, millonario. Obviamente ese tiene más éxito y está mejor adaptado, que es obtener recursos, que una persona que es pobre pero su estado de salud es muy bueno. Aunque luego le repercuta, pero el concepto de éxito no es solo fisiológico y físico. También tenemos otros factores, económico, social, de posición. Es decir, eso cambia. Y sí que es verdad que en el caso de... Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque quizá los feos, a los que ya he mencionado varias veces, en un estado basado solo en la fisiología, pues ya te digo yo que no tendría muchas posibilidades. Como tú has dicho, se extinguirían. Pero sin embargo es verdad que estamos en una sociedad compleja y quizá esas personas que no están físicamente en un estado puntero, por decirlo así, aportan otras cosas. Pueden ser más sensibles, tener unos mayores conocimientos intelectuales, pueden tener una capacidad o un carisma especial que es más interesante que tener unos músculos muy desarrollados. Estoy seguro que algunos oyentes prefieren poder hablar con alguien durante 2 horas de temas interesantes que quedarse 10 minutos mirando sus maravillosos músculos contorneados en el gimnasio. Entonces, pues sí, en la ese verdad sentido es que sí. cambia bastante la cosa. Y fijaos, porque en el caso de esa situación, de qué valoramos, que es lo importante, podemos igual que lo evolucionamos hacia la parte física, lo podemos evolucionar hacia la parte intelectual. Y se ha demostrado con un experimento que unos ratones que eran más listos, ¿vale? Vamos a decirlo así, para que nos sentamos todos, un poco más listos, tenían camadas aún más inteligentes. Mientras que los ratones que se consideraban tontos, ¿de acuerdo? Los definían así, ¿de acuerdo? En el estudio, por una serie de factores que determinaban sus capacidades motoras e intelectuales instintivas. Entonces los ratones más tontos tenían descendientes más tontos. Y en ese sentido, genéticamente se iba heredando esas capacidades y los hacían más aptos a los ratones. Porque un ratón no busca fuerza física, a lo mejor lo que busca es ser más avispado a la hora de encontrar alimentos, esconderse. Entonces... Y esto es interesante, ¿no? Porque eso muestra que nosotros como especie básicamente que nos basamos en nuestro cerebro, porque no somos para nada fuertes comparados con otros o rápidos, no tenemos nada especial, ¿no? Pero lo único especial es nuestro cerebro. Entonces eso indica que seguramente para nuestros antepasados el hecho de, pues eso, de ser el más listo, de ser capaz de inventar ciertos artilugios para hacer las cosas más fáciles en la tribu, pues
eso hubiera sido realmente atractivo y hemos llegado hasta donde estamos claro, hoy en ese día, ¿no? éxito evolutivo que tuvieron unos homínidos y otros no, como los cromañones que se extinguieron, fue debido a eso, a la capacidad de reproducirse los más inteligentes, como era el Homo sapiens, e irse desarrollando nuevas tecnologías, muy rudimentarias, pero sí que lo suficientemente avanzadas para que marcaran la diferencia, aparte de otra serie de factores, como una organización tribal más compleja y una serie de comportamientos más inteligentes, que hicieron que el Homo sapiens avanzara mientras que el cromañón se quedara atrás y se extinguiera. ¿De acuerdo? Entonces esos genes que fueron mejorándose ayudaron, y en ese caso no se valoraba tanto la capacidad física, sino la capacidad intelectual. Entonces los cánones de belleza en esa época a lo mejor eran muy distintos, y se pasó del instintivo, orientado hacia la parte física, al entre comillas intelectual, buscando el avance de la tribu y la mejora y el desarrollo de nuevas herramientas o métodos. Pues sí. Pero bueno, al final es una mezcla, ¿no?, de todas estas características que tiene, en nuestro caso, pues una persona, pues que sean intelectuales, emocionales, carisma, etcétera. Esto, que tengamos todas estas características y que a cada persona le resulte atractivo un tipo de características, está muy bien, porque esto implica que tenemos una variedad genética más grande. Y esto implica al final más éxito evolutivo. En caso de que haya un cambio muy brusco en el ambiente, ¿no? Imagínate que, no sé, que de repente viene una pandemia. Una pandemia, ¿eh? Sí. ¿Quién se imaginaría que una pandemia La verdad es que pudiera llegar, ¿eh? No me lo puedo ni imaginar. Es imposible, es inimaginable. Bueno, pues imaginaros que viene una pandemia. Si todos tenemos el mismo tipo de genes o el mismo tipo de sistema inmune, bueno, chao, adiós a todos, ¿no? Se acabó la especie humana en un mes. En cambio, bueno, pues la variedad genética implica que muchos humanos serían capaces de sobrevivir a una infección, otros tantos, pues mala suerte no, pero pues tener esta variedad genética y esta cantidad de características en los humanos, pues hace que estas situaciones pues no sean tan graves como pudiesen ser si fuéramos un cuello de botella, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y es que hay muchos factores que parece que sí podemos elegir, parece que es solo el elegir pareja lo que lleva a la evolución de la especie, pero esto no es así, ¿no? Hay muchos factores que nosotros no podemos elegir. Uno muy claro está relacionado con la inmunidad y es un ejemplo bastante bonito que a mí me gusta contar de vez en cuando, y es el tema de las enfermedades que están relacionadas con el gen de la hemoglobina, como pueden ser la anemia falciforme, beta-talasemia, etcétera, etcétera. Estas enfermedades, como he dicho antes, afectan a la hemoglobina y pueden ser muy peligrosas en caso de tener las dos copias, la de tu madre y la de tu padre. Pero hay una cosa muy interesante, y es que cuando solo tienes una copia de uno de tus progenitores y la otra copia tienes lo que sería la hemoglobina sana, por decirlo de alguna manera, tienes una ventaja evolutiva. Y esta ventaja evolutiva es que el bichito de la malaria, el Plasmodium falciparum, no puede sobrevivir dentro de tus glóbulos rojos. Por lo tanto, tienes un poquito de anemia, pero en cambio te da la capacidad de sobrevivir a una infección. Esto hace que en ciertas partes del mundo que había malaria endémica se hayan visto un aumento de los heterocigotos, es decir, de gente que tiene una sola copia, respecto a los homocigotos de ambas partes, es decir, homocigotos supuestamente sanos pero sensibles a malaria, o homocigotos con ambas copias de la anemia. Entonces, esto no se puede elegir porque ambos casos de homocigotos tienen una probabilidad mucho más alta de morir, y entonces al morir, pues obviamente no se pueden reproducir y se termina extendiendo este tipo de gen. Entonces, bueno, hay cosas en la evolución que nosotros no tenemos pues ni voz ni voto, simplemente pues el ambiente que hay alrededor nuestro y la situación, y ya está. Claro, así o sea que si alguno de vosotros vive en una zona en la que la malaria es endémica, os recomendamos que os busquéis pareja inspirándose en si son portadores del gen de la talasemia y de la anemia falciforme. Es vuestra media naranja genética en esa situación. Pero vamos a avanzar un poquito más, porque sí que estamos hablando de pareja. Y siempre la pareja es cosa de dos. Pero claro,
no siempre funciona un sistema de parejas. A veces hay otro sistema, ¿no? Está la monogamia y la poligamia, ¿no? La pareja estable o el estar probando con unos y otras alternando. ¿Tú qué crees, como científica profunda, que es lo que predomina? En el mundo animal, yo creo que la poligamia, ¿no? Porque siempre se oye, ay, este animal, mira, son monógamos, como si fuera una cosa muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que si nos vamos, por ejemplo, a mamíferos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las aves la monogamia es mayoritaria. En muy poquitos casos hay poligamia. Las gallinas, por ejemplo, son un ejemplo. Las gallinas sí que es verdad que hay un gallo y muchas gallinas y es una poligamia, pero si nos vamos a mamíferos, tenemos de unas 4.000 especies de mamíferos que hay en la Tierra. Apenas unas 50 se podrían decir que forman parejas, que son monógamos. ¿De acuerdo? Y en humanos tampoco nos quedamos cortos, porque tenemos de unas 185 tipos de sociedad humana distinta, unas 30 solo son monógamas. A ver, también os digo, de ¿En esas serio? 30 son mayoritarias. ¿De acuerdo? Son las mayoritarias y por Claro. eso encontramos matrimonios y parejas en todas partes del mundo. Pero en ciertos reductos culturales sí que es verdad que la poligamia está bien visto. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar del reino animal. La poligamia, perdón. La poligamia tiene una gran ventaja, ¿de acuerdo? Una ventaja evolutiva que tú has mencionado. Y es que sí que es verdad que si hay una reproducción y una mezcla de genes, pues la variedad genética descendiente es muy alta. Y eso es muy bueno porque hace que la población, pues ante alguna posible, yo qué sé, pandemia, como has dicho, lo soporte mejor. Y salgan más individuos variados en los que se expresen ciertos genes que les ayuden a pervivir y a sobrevivir. ¿De acuerdo? Pero en el reino animal también tiene un poco truco esta poligamia, porque generalmente no es que sea un todos contra todos. ¿De acuerdo? Quizá eso solo ocurre en los bonobos, que son una curiosa especie de primates muy próxima a los chimpancés y al ser humano, que la verdad es que son muy sexualmente activos, la verdad es que solucionan todo así. Y eso sí que hay una poligamia más mezclada entre machos y hembras, pero en el reino animal, cuando hablamos de poligamia, en verdad consiste en un macho alfa que tras superar una serie de combates, retos o tener unas aptitudes superiores al resto, es el que se reproduce con todas las hembras. ¿De Esto acuerdo? me suena totalmente a como a los leones, ¿no? Sí, exacto. Los leones, lo tenemos Ujú. en los ciervos. En ese caso es una poligamia un poco de mentira porque solo la tiene el macho, las hembras no, las hembras todas con el mismo. ¿De acuerdo? Es un harén. Es un harén. Sí, técnicamente es un harén. Es verdad que en el caso de la poligamia, pues ofrece esa ventaja, ¿no? De una gran variedad y sobre todo se dan animales que tienen bastante descendencia y por las condiciones del entorno. Pero sí que es verdad que la poligamia tiene una gran pega y es que al ser un macho que se reproduce y tiene mucha descendencia, no puede dedicarle atención a cada cría. Entonces crea un sobreesfuerzo en la hembra al tener que cuidar o criar a esos cachorros, a esas crías. Mm. Entonces, evolutivamente no asegura que tu descendencia tenga unas buenas condiciones. Lo que ayuda es que tengas mucha descendencia, pero no lo bastante bien cuidada, por decirlo así. Bueno, Guille, pero la verdad, a mí esta poligamia tampoco me parece muy buena idea. Está un poco desbalanceada, ¿no? Es sobre todo para los machos. Sí, Nosotras, es bastante desequilibrada. Y la verdad es que no es la mejor manera. Entonces, digamos, mantener a las crías protegidas y ofreciéndoles los recursos suficientes. Entonces, vamos a ver la monogamia, ¿de acuerdo? La monogamia, aunque parece algo muy normal, porque muchas aves lo tienen desarrollado, sí que es verdad que es muy antinatural. Es decir, la monogamia no es algo tan común como creemos, ¿de acuerdo? Y aunque no sea natural, no es tan mala. Porque seguir con la misma, tener una pareja, ayuda en que a la hora de tener descendencia sois dos progenitores con una sola cría o una sola camada y puedes dedicar más recursos porque los dos se van a esforzar en que salga adelante toda la descendencia. Con lo cual es una inversión de futuro. O sea, la monogamia es una inversión de futuro. Aseguras que tu descendencia salga adelante porque los dos estáis enfocados, macho y hembra, en que salgan adelante
adelante estas crías, ¿no? Luego, Pues claro, sí. La cocrianza me parece estupenda, la verdad. Me parece una cosa a decir, es necesaria en todas las parejas. claro, y también ofrece una curiosidad, y es que, por ejemplo, si te fijas, cuando hay poligamia, la descendencia suele necesitar nacer preparada. Es decir, tú si te fijas, cuando nace un ciervo, el ciervo nace y se tiene que poner en pie corriendo y unirse a la manada y tirar. ¿Por qué? Porque hay depredadores y no hay tiempo para criarle. Porque no hay una... Sí, está la protección de la manada, pero no hay una protección individual dedicada a ese cervatillo. Entonces, claro, tiene que levantarse y echar a correr. Imagínate un bebé humano intentando Claro, ¿por qué los bebés hacer eso humanos, con por esa ejemplo... cabeza que tienen. Claro, porque por eso justo los bebés humanos, como tú bien dices, si tú ves y nace un bebé, el bebé humano es inútil. Es una cosa que si no la alimentas ni lo cuidas... Está medio a hacer, ¿eh? Está medio a hacer. Te va a durar nada si no esto. Y fíjate, lo mismo ocurre con muchos pollitos. Cuando nacen los pollitos de cualquier especie, un pavo, una gallina, un halcón, lo que quieras, son ciegos, lo único que hacen es meter ruidos y se caen del nido, dalos por perdidos. Entonces, ¿por qué? Porque al haber dos progenitores, esa etapa de desarrollo inicial puede alargarse posteriormente al parto porque se le puede dedicar más tiempo a ofrecerle recursos, a alimentarlo. Entonces, es como un alargamiento del embarazo, pero posparto. ¿De acuerdo? Entonces, ese estado de los bebés que son tan torpes, o los pollitos, u otros animales, es porque los progenitores pueden darle recursos y pueden desarrollarse con más, digamos, con más calma. ¿De acuerdo? Y eso es muy beneficioso. Es muy beneficioso. Pues sí. ¿De acuerdo? Luego hay casos raros. Voy a mencionar un caso raro porque mientras me documentaba encontré un platelminto, un gusano, que se llama Diplothon paradoxum, un nombre maravilloso, que desde larva tiene que fusionarse con otra larva, o sea, nada más nacer, tienen que encontrar otra larva, se fusionan de por vida y necesitan vivir unidos hasta la muerte. En cuanto uno de los dos fallece, se muere. Entonces, eso sí que encuentran pareja nada más nacer. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe, literalmente. Además, si tú los ves, son larvas y forman una especie de X cuando se unen, como una H, más bien, y viven así. O sea, dependen el uno del otro. Curioso. Es curiosísimo. Pero, y vamos a los humanos. Ya que hemos hablado de los animales, claro, los animales es muy fácil hablarlos. Allá el león, el ciervo o el pingüino, se busque la vida. Sí que es verdad que depende también del ecosistema en el que vive cada animal. Pero en los humanos, ¿qué es mejor? ¿La monogamia o la poligamia? Claro, eso es estoy tocando un tema complejo. Y yo no soy asesor matrimonial, yo soy un biotecnólogo, pero te voy a decir que lo mejor a día de hoy es la monogamia. Primero porque evolutivamente estamos empujados a ello, debido a cómo nace nuestro bebé, nos está diciendo que tenemos que dedicarle mucho esfuerzo a que sea medianamente autónomo, hasta que sea un niño. Con lo cual, nos dice que al menos los dos progenitores tienen que poner esfuerzos en mantenerlo. ¿De acuerdo? Entonces, la monogamia esta en nosotros es antinatural en el sentido de concepción fisiológica, porque una mujer o un hombre puede reproducirse a lo largo del año. No tenemos celo, con lo cual somos reproductivos durante todo el año y eso pues estaría más orientado a la poligamia, que cuanta más descendencia tengamos, mejor. Porque es la idea, ¿no? Cuando la idea es reproducirse y perpetuar la especie. Pero, claro, como nuestra descendencia requiere una inversión energética tan grande, porque bueno, también nuestro parto es mucho más complejo, pues también es necesario también la ayuda, ¿no? De, en este caso, el otro progenitor, el padre. Claro, exacto. Y además, hay otra cosa que añadir. Es que yo he dicho que somos reproductivos todo el año. Prácticamente una mujer podría tener hijos anualmente, uno al año. O sea, muy cansino. Pero sí que se puede. Pero también hay que entender que el ser humano vive en condiciones culturales complejas. Entonces, aquí es curioso, es muy interesante ver cómo esa evolución se combina, esa evolución de ser fértiles permanentemente con el ser monogámicos por cómo es nuestra descendencia y a la vez no según nuestro rango cultural o nuestro potencial económico
podemos tener más o menos descendencia, porque, por ejemplo, en un país con menor capacidad de desarrollo se suelen tener mayor número de descendientes para que aporten recursos al hogar, mientras que en los países desarrollados dedicamos a tener 1 o 2 hijos para dedicarle ese tiempo propio, porque no tenemos esa carencia tan grande de recursos. Entonces, es un tema muy complejo y muy interesante ver qué funciona mejor y en base a nuestros caracteres fisiológicos y a la evolución. Yo creo que de momento el ser humano está bien siendo monogámico. ¿De acuerdo? Bueno, pero nosotros tampoco vamos a decir a nadie cuántas parejas tiene que tener mientras sea todo consentido y siendo sincero con las otras parejas que tenga, cada uno que tenga las parejas que le apetezcan. Exacto. Aunque, claro, también es un factor cultural. Es que el amor es muy, 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 muy complejo. Y hay muchos factores que entran en juego, sobre todo en el ser humano, en el que hay tanta complejidad a nivel de eso, de que lo que valoramos, por ejemplo, igual el físico y tal, todo lo que tú has estado mencionando, el físico no es lo único que valoramos. Entonces todo eso se vuelve una mezcla muy compleja en el que no solo jugamos en el campo de la biología. Claro, y luego una cosa que, bueno, esto no tiene tampoco mucho que ver con la evolución, pero creo que tiene que ver con lo que has mencionado antes. Las mujeres de los países desarrollados de hoy en día no es que quieran tener un hijo o dos, es que hay muchas que no quieren tener familia porque prefieren centrarse en su carrera o que tienen menos descendencia simplemente para poder pasar más tiempo pues con su pareja, porque eligen así. Entonces esos factores también influyen, que tú puedes elegir una pareja sin tener intención de tener ningún tipo de descendencia con ella, y eso también hoy en día es válido y es correcto. Cada uno puede hacer lo que quiera. Claro, son situaciones, exacto, porque la biología nos dice que el objetivo de todo ser vivo, el objetivo de cualquier ser vivo, sea de cualquier especie, tamaño o reino, es reproducirse, es perpetuar la especie. Entonces, una persona, como tú bien has dicho, mujer, porque tiene u hombre, porque tiene una serie de intereses personales propios y deciden no tener un hijo, están actuando contra natura. En ese sentido, no quiero decir que esté mal, lo que quiero decir es que está en contra de la concepción de lo que es un ser vivo, que es un ser que tiene que reproducirse para perpetuar sus genes y la especie. Y hay gente que no lo hace. Eso es un factor cultural, no biológico. Está muy alejado de cómo funciona la biología y la biología. Entonces, es curioso eso. Sí, simplemente mencionarlo como curioso, pero no como correcto o incorrecto, exactamente. Y por cierto, un último apunte, ya que he hablado de la poligamia. Sí que es verdad que últimamente hemos oído mucho el término el macho alfa es el que triunfa. Y por favor, en el ser humano no existen los machos alfa, porque como llevamos repitiendo durante un buen tiempo, un buen rato, no nos basamos solo en el éxito físico y económico. Hay gente que aporta otras cosas a las necesidades que tiene otra mujer u otro hombre. Es decir, el macho alfa ese de gran físico, gran atractivo, gran éxito económico, no necesariamente tiene que ser el más apto para tener descendencia, porque a lo mejor una persona comprensiva, con conocimientos más intelectual, aporta más y es más apta que ese concepto del macho alfa, que por cierto es un error venido de un estudio en etología que se hizo por observar a los lobos, en el que los autores veían que solo los machos principales, a los que denominaron machos alfa, eran los que se reproducían. Y en verdad no es que fueran los machos alfa, fue un error de ese estudio porque los que se reproducían eran los progenitores mayores de todos los lobos que formaban la manada, que eran todos de la misma familia, y los que se reproducían eran como los patriarcas. Entonces, patriarca, ¿no? El macho y la hembra. Entonces, ese concepto es un error que viene de un estudio en etología de comportamiento animal y que se ha derivado en un concepto cultural muy erróneamente tomado. Me gustaría puntualizarlo. Sí, por favor, menos machitos, menos garrulos. Un llamamiento desde aquí. Bueno, lo de garrulo depende de cuánta dopamina lleves en sangre. Si llevas mucha, a lo mejor te parece el ser más maravilloso del menos mundo. Garrulo. Exacto, menos garrulo. Exacto. Y una última curiosidad antes de irnos. ¿Cortamos?
Bueno, Guille, ¿qué es eso que nos querías contar? Bueno, pues ya que hemos hablado del amor y tal, aunque no es de ciencia, ¿vale? Los que sean científicos pueden abandonar ya la sala, gracias. Pero si queréis escuchar una curiosidad, os voy a contar un poco de dónde viene el concepto de San Valentín. Porque aunque no es muy científico, sí que es verdad que es muy antropológicamente interesante. Y es que San Valentín, para que nos situemos, se llamaba en verdad San Valentín de Roma, y era un obispo y médico, que se dedicó a casar soldados romanos. ¿De acuerdo? Los casaba a escondidas en tiempos de Claudio II. Y claro, en esa época, en el Imperio Romano, fíjate, Laura, el cristianismo estaba prohibido. Entonces, claro, ya sabes cómo acabó la historia, ¿no? Te lo puedes imaginar. Supongo, sí. Chus, Sí, adiós. sí, le decapitaron. Le decapitaron y a la vez se convirtió en un mártir. Pero claro, el papado lo vio interesante, ¿eh? Porque claro, convertirse en un mártir, pues aprovechó que pasaba por ahí la situación, ¿no? Y dijo, vamos a hacer de esto una fiesta. ¿Por qué? Porque es que en la Roma antigua se celebraba una fiesta que se llamaba los Lupercales, la Lupercalia, ¿no? Que era una fiesta en la que, por tradición, se mataban cabras. Esto era muy importante, matar cabras. Y era una celebración dedicada a la fertilidad y al dios Fauno. ¿Qué pasó? Que claro, eso eran dioses paganos para la iglesia. Entonces cogió el concepto de San Valentín Claro. y el Papa Gelasio, se llamaba Gelasio I, que le debían gustar las cabras y le daban pena o algo así, cambió el significado y lo empezó a celebrar oficialmente el 14 de febrero del año 494. ¿De acuerdo? Y O sea que este papa quitó la fiesta pagana y dijo, bueno, pues ahora San Valentín, ¿no? Exacto, quitó las Lupercales que ocurrían en esa época, previa, si te fijas, previo a la primavera, y creó San Valentín, ¿no? Sí que es curioso, como curiosidad, fijaos, dejó de ser fiesta litúrgica apenas hace unos años, en el 1969. Con el Concilio Vaticano II desapareció de los calendarios litúrgicos y San Valentín dejó de ser fiesta oficial religiosa. Aún así sigue siendo una celebración. Seguramente varios de nuestros polizones oyentes nacieron cuando todavía se celebraba esta fiesta, oficialmente. Sí. Los más mayores puede que llegaran a considerar San Valentín una fiesta litúrgica, efectivamente. Y otro par de curiosidades. ¿Sabes que en San Valentín se hacen muchos regalos? Pues sí. Esto comenzó gracias a Geoffrey Chaucer, que a lo mejor no te suena mucho, pero es el autor de los cuentos de Canterbury, que es una obra súper conocida, es su obra culmen de este hombre, y escribió un poemilla que se llama The Parliament of Fowls, o algo así como el Parlamento de las Aves, en el que decía que, pues, que en San Valentín todas las avecillas, claro, como era previo a la primavera, pues las avecillas se juntaban y pues se juntaban a procrear y en todas partes, y que claro, tuvo un éxito porque eran apenas 6 versos, pero muy juguetones, y se empezó a regalar el poema, y de estos regalos se cogió la idea de hacer otros regalos, y claro, pues una cosa llevó a otra. Y por último, quiero mencionar la imagen de San Valentín. Si hemos dicho que es un obispo, porque a San Valentín lo asociamos a unos angelitos. ¿No te lo has planteado? Sí, que tiene que ver un obispo romano con angelitos. Bueno, pues esto es un batiburrillo, ¿vale? Cultural, en el que los angelitos con flechas de corazón vienen de la religión de los griegos, ¿de acuerdo? Del dios Eros, que era el dios del deseo amoroso, que llevaba un arco, unas flechas y los ojos vendados, por eso de que el amor es ciego, y era descendiente de Afrodita, ¿de acuerdo? Entonces los romanos también cogieron ese concepto, ¿vale? ¿De acuerdo? Eran Cupido, Eros pasó a llamarse Cupido, que seguramente te suena mucho más. Claro, y entonces se creó esa imagen del angelito. Y gracias a las pinturas renacentistas de Rafael, pues esa imagen, porque Rafael era especialista en pintar angelitos rechonchos, pues esa imagen adorable que se veía en su obra, en la Madonna Sistina, los famosos angelitos, se asoció al angelito que era Cupido y una cosa llevó a la otra y por eso hay angelitos en San Valentín. Es curioso. Y por último, ya y con esto cerraríamos el programa, regalad chocolate, regalad bombones. No hay una razón por la que se empezó a regalar, porque el chocolate es muy reciente en la cultura occidental, pero oye, quien te regala bombones te está regalando triptófano. Y el triptófano te hace tener serotonina. Y te hace que te suban las endorfinas. Y es algo muy placentero. Así que maldita sea.
Si os dan chocolate gratis, no rechacéis a esas personas. ¡Es chocolate gratis! Bueno, queridos polizones, pues sí. Hasta aquí el camarote de Darwin de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa. Y ahora podéis iros a hacer cosas de enamorados, que yo me voy a por algo de Recordad chocolate. que podéis seguirnos en Instagram y en Twitter, somos @camarotedarwin y además ahora también tenemos TikTok. Bueno, y también subimos nuestros podcasts en YouTube en caso de que prefiráis escucharnos por ahí. Bueno, y oye Laura, ¿nos puedes hacer un adelanto del próximo capítulo, sí, no? Porque creo que vamos a intentar traer un programa dedicado a la mujer científica e investigadora y vamos a traer a un par de personas interesantes y contaremos historias de investigadoras que seguro que nos dejan indiferentes. Pues nos vemos en el próximo programa. Recordad, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. ¡Chao! Nos vemos en el próximo programa. Adiós.